buenos días. Muchísimo gusto estar aquí inaugurando nuestro gran seminario internacional sobre el tema de las benditas o las malditas redes sociales. ¿Cuáles son nuestros retos, regulaciones y alternativas para la democracia socio-digital? Les queremos dar una muy cálida bienvenida desde la Ciudad de México, desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Me están informando aquí que tenemos una presencia muy amplia de inscritos y de participantes. Tenemos ya más de 900 personas formalmente registrados en este coloquio internacional, más los que están ahí acompañándonos de manera general. Ellos provienen de una docena de países, de Cuba, de Venezuela, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Costa Rica, de los Estados Unidos, de Bolivia, de Perú, de España, de Colombia, de Ecuador, del Reino Unido y, desde luego, aquí de nuestro querido México. Esto es lo que nos permiten las redes sociales, justamente. Pues igual hubiéramos hecho un evento así de manera virtual o con una componente virtual, aunque no estuviéramos en esta situación de pandemia, pero esta pandemia nos ha obligado a posicionarnos mucho más fuertemente en este espacio y para un evento justo sobre las benditas o las malditas redes sociales, tiene toda la lógica del mundo y nos da muchísimo gusto que tengamos un público tan amplio y tan participativo. Para quienes quieran inscribirse para recibir su constancia, es absolutamente gratuita. O sea, cualquier persona puede acompañarnos en las sesiones, no es necesario registrarse, pero si quieren una constancia, con 80% de la participación la pueden hacer ahí en nuestra página web pueds.unam.mx. Entran y el registro es por WhatsApp. Ahí mismo te dan las indicaciones, mandas tu mensaje de WhatsApp, ahí te registras y ahí mismo vas mandando las capturas de pantalla de tu asistencia a los diferentes eventos. Tenemos aquí con nosotros al doctor Graham Murdoch, que en un momentito más va a inaugurar nuestras actividades. También tenemos el enorme honor de contar con la presencia de nuestra coordinadora de humanidades, la doctora Guadalupe Valencia. Unas palabras muy rápidamente de mi parte sobre la visión y el propósito de este evento. Este evento es una actividad del Tlatelolco Lab, que es una iniciativa interdisciplinaria muy innovadora que hemos creado con el apoyo de la UNAM y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del gobierno federal, con un apoyo muy generoso de parte de la doctora Elena Alves Bulla y todo su equipo, y que se inserta dentro de un proyecto más amplio sobre las culturas políticas en México. Aquí recientemente lanzamos los resultados políticas, y esto del Tlatelolco Lab forma parte de esta gran iniciativa. En particular, quiero reconocer el trabajo de Adrián Escamilla, de Eloy Caloca y de Pavel Pérez, los tres parte del Tlatelolco Lab y del PUEDS en general, que fueron los que estuvieron atrás de toda la organización de este gran evento que tenemos durante 4 días, que reúne personas de unos 7 diferentes países sobre una amplia variedad de temas, desde las disputas narrativas hasta la disputa jurídica por el control y la regulación siempre a favor de la libertad de expresión en las redes sociales. En México y el mundo, la democracia en el espacio virtual está potencializar las formas de organización y comunicación. Sin embargo, en estos espacios también se desarrollan fenómenos adversos, como la manipulación, la desinformación y la censura, la exclusión y las campañas de odio. Esto último representa graves riesgos para la transformación social, entre ellos la posibilidad de manipular consensos en contra de movimientos y proyectos democráticos.
La naturaleza corporativa de estos espacios digitales, sumada a la poca claridad de sus políticas de financiamiento de publicidad, su falta de transparencia, el diseño discriminatorio de sus algoritmos y sus actividades para extraer y mercantilizar datos, narrativas y efectos, dañan severamente la posibilidad de una conversación distribuida y proclive al cambio social. Esto representa grandes y urgentes desafíos políticos, especialmente para los marcos jurídicos nacionales e internacionales. Y esto es el tema central para lo cual los hemos convocado a este gran foro de 4 días, con una serie de conferencias magistrales y ponentes que vienen de la sociedad civil, que vienen del gobierno, que son activistas, que son académicos, que son sociólogos, historiadores, filósofos, de verdad. Hemos armado una agenda y un programa muy plural y muy dinámico, y espero que sea divertido estos 4 años para todos y todas ustedes. Pues sin más, le damos la palabra a nuestra muy querida y admirada doctora Guadalupe Valencia, la coordinadora de humanidades de la UNAM. Es un privilegio contar con tus palabras y tu acompañamiento en esta inauguración, estimada doctora Valencia. Muchas gracias, John. El privilegio es para mí, es un honor, como siempre, estar aquí en esta inauguración, en esta ocasión del Coloquio Internacional. ¿Benditas o malditas redes sociales? Gran pregunta, gran título, provocativo, provocador, para hablar sobre retos, regulaciones y alternativas para la democracia sociodigital. El programa que se extiende de hoy y durante 4 días, del 23 al 26 de agosto de este año 2021. Es un magnífico programa con conferencias magistrales de lujo. Me da gusto saber que, como siempre, convocas, concitas la atención de muchos jóvenes y no tan jóvenes en México y en otras partes del mundo que nos siguen justamente por los canales de redes sociales con los que nosotros contamos y que siempre desastres naturales, en urgencias como nuestro último gran sismo, en donde las redes sociales se convirtieron en un instrumento muy eficaz y muy efectivo para llevar ayuda allí donde se necesitaba, teniendo un control absoluto vía las redes de la información, si no absoluto, mucho más cercano a lo que pudiera lograrse por las vías tradicionales. Así es que también tienen esos sentidos de mecanismos, dispositivos de la solidaridad, dispositivos de la organización, dispositivos de la movilización, nuestras benditas redes sociales, y otros que hay que criticar, contra los que hay que luchar y que todos ya conocemos. Comenzamos este día con una conferencia magistral de lujo a cargo de Graham Murdoch. Welcome to Mexico, Graham. Bienvenido a México, doctor Murdoch. Y yo declaro inaugurado este coloquio internacional, benditas o malditas redes sociales, siendo las 10 de la mañana con 9 minutos de este día, lunes 23 de agosto, un día soleado en México. Un hermoso día para comenzar este magnífico debate. Recuerden todos que quienes no puedan seguirlo en tiempo real, siempre tendrán la posibilidad. Yo disfruto mucho y agradezco mucho tenerla, de mirarlo en la noche o el fin de semana en cuanto haya tiempo. John, muchas felicidades a ti, a tu magnífico equipo de colaboradores del PUEX, y lo mejor. Mesas, ¿no?
y ha sido un gran trabajo. Pronto vamos a tener incluso un diplomado y unos cursos y talleres que vamos a estar ofreciendo al público de México y del mundo, ¿por qué no? Para ir conociendo, porque no queremos solamente estar organizando plataformas para la discusión y debate, que es muy importante, pero queremos que la gente participe, se entrene, se capacite. Luego, de repente, estas técnicas, por ejemplo, para usar las redes o analizar las redes, la gente cree que son nada más para los expertos, cuando no, la participación ciudadana directamente en las redes, informando, analizando, es esencial, y así entre todos podemos trabajar para democratizar esos espacios de las redes sociales que cumplan con su sueño originario de eso, de conectar a la gente. Muchas gracias, doctor Al contrario, muchas gracias y lo mejor. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego, igualmente. Gracias, al contrario. Pues ya vamos a entrar a nuestra conferencia magistral inaugural con el doctor Graham Murdoch. Graham, welcome to Mexico from, where are you exactly? You're in London right now? No, you're at your university, I suppose, right? Your microphone, Graham, we can't hear you. Can't see the mute. There you go. Yeah, you're on. Is it working now? Yes, we got okay. You. Where are you physically at this moment? I'm in Leicester at the moment, in Midlands of England. We're still confined to the home here. So estoy en Leicester, en Inglaterra. Yes, well, most of us are those who can be, who have the privilege to be able to work from home, are doing that as well from Mexico. Los que podemos trabajar desde casa y lo estamos haciendo, en este caso desde México. Fulfill the formalities here. Graham Murdoch es profesor emérito en el Instituto por Media y Creative Industries de la Universidad de Loughborough en Londres, en Reino Unido. Ha sido académico visitante en las universidades de Auckland, de Bergen, de California y de Fudan en Shanghái. Ha editado los libros Money Talks, Media Markets Crisis y Carbon Capitalism and Communication, Confronting Climate Change. Como uno de los grandes expertos del mundo en medios y en comunicación, se ha enfocado en analizar el papel que juegan las industrias de la publicidad y radiodifusión, así como de la economía política de los medios digitales. Graham es uno de los grandes expertos internacionales en estos temas. Voy a cambiar a inglés para iniciar esta conversación, no sin avisar primero que tenemos una traducción simultánea de manera muy generosa. La Fundación de Amistad, ¿cómo se llama? La Fundación Amistad Británico-Mexicana nos están ofreciendo sus servicios de traducción simultánea. La maestra Susana Duncan está aquí con nosotros. Ella va a estar haciendo la traducción simultánea de inglés a español de toda esta conferencia. Cuando vas a las redes sociales del PUEDS, si quieres escuchar el inglés original, les invito a acudir al canal de YouTube. Del canal de YouTube de PUEDS estará la versión original en inglés, y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, van a poder escuchar la traducción simultánea que muy generosamente nos ofrece Susana Duncan, y le agradecemos mucho por este apoyo. So Graham, I'm going to switch to English now. I think Susanna is at her post. She's translating now. I think you understand Spanish enough to know that we just inaugurated an event. I've read your brief bio, and now it's time to begin with our conference. Graham's going to talk us about. Ahora vamos a empezar con la conferencia del Dr. Murdoch. Communication and catastrophe. Climate, corona, and connectivity. 5 C's. This is, I don't know if you know about this, Graham, but in Mexico, the C5 system, that's how we call it, is the system of a total oversight of the streets of Mexico City, right? So all the cameras, which
catastrophe Le is he a very llamado strong a word, mi plática con but I don't catástrofe. think it's out of place given what No we have creo seen que in esté the fuera de last lugar. month. If we look at the climate, for example, Si vemos you will all have el seen clima, those horrendous pieces of footage from more or less all around the vemos world of pietaje raging fires terrible, across the Mediterranean basin, fuegos sobre el incredible floods in Mediterráneo, China, en China, unprecedented problemas, heat in Oregon el and calor en the Oregon. northwest of the United States. And on the longer term, of course, Y a we largo had the plazo, report from the Intergovernmental Panel on Climate Change, the el United Nations official body Consenso that Intergubernamental collects sobre the Cambio scientific Climático, evidence from around the world. And it's a very sobering. hay evidencia frightening alrededor report. del mundo y es Basically, what they say is that when there was the agreement in Paris to try to keep principalmente lo que dicen es que cuando Earth's había el temperatures acuerdo en París, down to not more than 1.5 degrees above the level se había la pandemia we are podrá living with disminuir. huge catastrophes, disruptions of every kind in our lives. Y estamos viendo One of the things enormes that COVID has catástrofes taught en us is todas how las áreas de nuestras vidas. digital networks are to the way we live. We knew this, of Lo course. importante que son But ahora now las almost redes every digitales aspect para of la our forma en que life vivimos. has been put online. This is a very good example. Todo se ha puesto en So línea, it's not este es just un muy buen leisure and ejemplo. conversation anymore. It's the entire economy. It's the entire political system. Toda la It's economía, our todo el entire sistema way of político, relating to one another. todo What relacionado I uno want to con otro y explore todo in en this línea. presentation is to pose a question. Are the way we Vamos a organize digital media now, hacer una pregunta. are they part of the solution to the problems we face? Or are Las they part of redes the problem? sociales son parte de la I solución argue a los that problemas as que they're organized enfrentamos now, they're very much part of the problem. o son And mucho parte del the challenge in the problema. future will be to reconfigure them so that they are part of the solution. Tenemos que reconfigurarlos a futuro para que sean parte de la solución. I want to pick out 3 dimensions of this. Quiero escoger 3 First of all, dimensiones. they have become the major site of advertising and promotion that is driving Que se han what we convertido call en high los consumption. elementos principales de This is consumption where promoción y you are publicidad encouraged to buy things more often, y buy que more often, incitan a comprar más cosas más frecuentemente. Secondly, and this is something that I've come to look at in detail in my recent work, and we often forget. En segundo lugar, Media think of the media as industries. Muchas veces pensamos en los medios como industrias Think of them as a very important part of everyday life. y son una parte muy importante de la vida diaria. Those 3 dimensions are still crucial. And, esas dimensiones todavía son cruciales y necesitan examinarse en detalle. Which we often forget. And that is that the media are material. Frecuentemente se nos olvida que los medios son materiales. Cables, poles, luces, cables and also physical devices. Y instrumentos físicos también. All of those infrastructures and devices are made out of materials. Todas esas infraestructuras de están hechas de materiales
que crean One of mucho the problems desperdicio that we face al is that we've fabricarse. created a network system that is making an enormous contribution to the climate crisis. Entonces podemos decir que está haciendo una A little bit contribución enorme a la But crisis it's gonna get climática. worse because we're on the edge of designing digital networks which will be much more extensive and will Estamos en el borde de diseñar contain many more materials. redes sociales que serán Following the mucho más career of, incluyentes. Zuckerberg, the CEO of Facebook, you'll know that his latest idea is to have us all wandering around in a virtual universe. Y la última idea, la idea más nueva es tenernos a todos deambulando por un universo virtual. Well, yeah. That exactly at the moment when we need to have a concerted and rational public debate about where En este momento que tenemos que tener un debate público y racional from the climate crisis, sobre los efectos a we have la crisis created climática, increasingly a media system that is saturated with misinformation. y tenemos un sistema de medios que está saturado con mala información o desinformación. Liberation in the democratic sense impossible. Y entonces nos hace en un sentido democrático Say a little bit more imposible about each of those. el progreso. First of all, a little bit Primero, more about the climate crisis. hablarles un poco más de la crisis We climática. know that the major part of that crisis is what we come to call global warming. Sabemos que una parte más importante de esta crisis climática es el calentamiento global, Caused by burning fossil fuels. que principalmente se causa por estar quemando combustibles fósiles Enormous amounts of energy. y crear cantidades enormes de energía. And our present condition, if you like to call it that, or what we now think of as modernity, begins in the late 18th century. Nuestra condición actual empieza en el siglo XVIII. Which you'll remember is interesting for three things. First of all, it's the American Declaration of Independence. Recordarán ese siglo porque fue la Declaración de Independencia de Estados Unidos. It was the year when Adam Smith published The Wealth of Nations manifesto. Fue el año que Adam Smith publicó su manifiesto. But it was also the year when James Watt perfected his new steam engine. Y también fue el año en que James Watt perfeccionó su máquina de vapor. And of course it had to be fueled from coal. Entonces, claro que tenía que ser combustible de carbón. De ahí nos movimos al petróleo y al gas y el motor de combustión interna. Esto creó la industrialización temprana en el hemisferio noroeste. CO2 emissions is that they stay in the atmosphere for hundreds of years. El problema es que las emisiones se quedan en la atmósfera durante cientos de años. At this moment, not releasing any more carbon dioxide into the atmosphere, we would still be living with the legacy. Aunque en este momento no estuviéramos soltando ningún monóxido de carbono a la atmósfera, seguiríamos respirando las emisiones anteriores. Entonces, la dominación del combustible fósil y la industria petroquímica
oil to make plastic. Entre otras, por ejemplo, para hacer plástico, the industrial period, but suddenly it goes up almost at 45 degrees. se ha incrementado todo este desperdicio y sobre todo desde 1980 se ve un incremento muy fuerte Two driving forces. por dos First of all, razones the principales. advanced capitalist societies of the West, they hit a Las sociedades capitalistas del oeste in the mid-1970s. There's a chronic economic crisis. hay una crisis económica crónica en las mediados de los 70s Profits. They have to find new markets. y entonces tienen que encontrar nuevos mercados para seguir teniendo ganancias. And they have to be more aggressive in moving offshore. Y tienen que ser más agresivos en mudarse a otros países. Both of these things begin to happen. And as you all know, what we now call neoliberalism, new liberalism, this is a revival of that idea that Adam Smith had. Y como todos sabemos, se revive la idea de Adam Smith del neoliberalismo, que el mercado es un mecanismo autocorrectible y que el Estado debería de tener el impacto mínimo en la economía. Serious economic resources. So what happened in the 1970s? Entonces lo que pasó en los 70s, post-war settlement that you saw in a number of countries, particularly in Europe, where you had nationalized telecommunication systems. Se tenían sistemas de telecomunicaciones nacionalizados. By the state, in communications. That begins to unravel. Manejados por el Estado. Eso empieza a desbaratarse. And public service broadcasting suddenly finds itself confronted with an enormous avalanche of competition from new commercial cable. Y de pronto se encuentran los medios y la comunicación inundados por medios nuevos y creaciones nuevas de empresas. So we see the rise of these huge new mega communication corporations. Y se empiezan a crear estas enormes mega corporaciones de comunicación. Companies like Disney, Viacom, News Corp, and so on. Empresas como Newcom, Viacom, etc. A new kind of demand. Y crean un nuevo tipo de demanda. And a new provision of advertising space in the traditional media. Y provisiones nuevas para los espacios, por ejemplo, publicitarios. So that creates a new space of promotion, but it's not enough. Eso crea un espacio nuevo de promoción, pero no es suficiente. Entonces viene la comercialización del Internet como algo totalmente diferente. Y se tenía esta idea utópica de que sería una red de comunicación para colaboración y crear recursos que todos podríamos compartir. Sí sucedió y sigue sucediendo. And that happens primarily because of an act in the American system. Esto sucede por un acto en el sistema americano. Internet platforms argue that they should be seen to be platforms, not publishers. Las plataformas de Internet deben verse como esas plataformas, no empresas de publicación. They argued, well, the same thing is true of the Internet. It's simply a platform. El Internet es simplemente una plataforma. And that's allowed them to create
a system where they've taken no responsibility virtually for all the things that are published. Está diciendo que no está And one of them, aprendiendo. we'll come back to the political dimension of that in a minute, but one of the things that's happened on the internet is a massive, not just a massive extension of the amount of advertising, but the creation of new kinds of promotion that was not seen, for example, on television. You think of advert games for children. You think of influencers on YouTube. Tenemos que pensar en los movimientos nuevos que hay, como los influencers o movimientos para los niños. Platforms like Facebook and Google, y las plataformas como Google, Facebook, advertising machines, son máquinas de promoción. They perform that function by claiming monopoly rights to all of the data you generate as you move across the internet. Entonces, si se mueve uno a lo largo del internet, personal information that allows advertising to be targeted. Hay mucha información que sí permite hacer promoción. Of capitalism was this massive extension of advertising. Entonces, una crisis del capitalismo fue esta extensión importante de anuncios y de promoción. Pero hay otra cosa que sucedió. And that is that three economies that for the whole of the post-war period were more or less uncoupled from the global capitalist system. India, hay tres economías que se desligaron del sistema capitalista. Se colapsa la Unión Soviética, India se liberaliza y cambia radicalmente, y la China de Mao desaparece. One of the consequences of that, of course, is that it creates a new urban middle class. Esto crea una clase media urbana nueva como consecuencia y crea nuevas oportunidades. Consumer sector that wasn't there before. Y crea un sector de consumo que no existía antes. China is a very good example. Within 20 China es un muy buen ejemplo. The mode of transport in cities in China moved from bicycles to automobiles. El modo de transporte en las ciudades chinas movió de bicicletas a automóviles. Was fueled by dirty coal, the same in India, which is one of the reasons why India and China are among the largest emitters of greenhouse gas. Por eso también India y China son de los emisores más importantes de gas carbónico y de fósiles. From 1980 onwards is a massive commercialization. Ese periodo desde 1980 ha sido de comercialización masiva. And that advertising is the engine that is y esa promoción y publicidad que se ha derivado ha sido el motor. Daremos un ejemplo de cómo esto es disruptivo. Convenience food. One of the big growth areas of the last 20 una de las áreas más importantes de crecimiento. Any preparation, either that you go and collect it from McDonald's or KFC, or you get it from the supermarket shelf and it's ready prepared. Es la comida preparada, ya sea que la recoja uno en el restaurante o la compre uno en la tienda. Huge disruptions that's has occurred in the destruction of the world's forests. Un problema muy serio ha sido la destrucción de los bosques en el mundo. Another football-sized field of virgin forest somewhere in the world. Siempre se están destruyendo bosques del tamaño de canchas de fútbol o más, mucho más. And they're being cleared for three things. They're being cleared for cattle,
to están perdiendo los bosques premises for the new para industry. el ganado. And zoonotic transmission is transmission from animals. What happens Este if tipo de you transmisión es la transmisión desde los animales. like a part of the rainforest, for example, is that you drive species to the edge. Por ejemplo, cuando se pierden los bosques, las especies de fauna se van a los bordes. One of the great mass extinctions of animals, birds, and insects in the history of the planet. Disaster in its own right. But those species that are adaptable move into areas of Esas especies que se pueden adaptar se mudan a áreas donde pueden sobrevivir. You clear a large part of the forest for cattle ranching. Entonces, si se está destruyendo una gran parte del bosque, por ejemplo, para el ganado, these create new kinds of habitats for crean nuevos tipos de hábitat and where they can live. donde pueden habitar. One of the animals that is most adaptable are bats. Uno de los animales más adaptables son los murciélagos. On the planet, there are more bats than any other animal. En el planeta hay más murciélagos que ningún otro animal. They can carry all kinds of pathogens. Y pueden transmitir todo tipo de enfermedades. Y el problema es que los murciélagos se mudan a áreas donde antes no estaban y transmiten las enfermedades. Y pueden transmitirse a los humanos. Is that the more we move down towards these synthetic foods, the more we're creating the conditions for new pandemics. There's no question. Entre más nos movamos a sintéticos, más estamos creando las condiciones para este tipo de pandemias como la que tenemos actualmente. And one of the key places where those foods are promoted is, of course, in digital media, particularly children. If you look at advertising to children, you'll see promueve todo de manera muy importante en los medios digitales. Control that. And with regular broadcast television, it's relatively easy to do that. But the new forms of integrated Con la televisión tradicional es muy fácil de transmitir anuncios, promoción. Pero ahora con los medios digitales, you're going to stop companies giving children free games to play that happen to feature burgers as characters. Cambian las formas de promoción y publicidad. A commercialized media system that is increasingly generating
a destructive hyperconsumption. Los medios están actualmente implementando una forma disruptiva de We're consumo also creating a system that is massively destructive. y también creando un sistema que es masivamente disruptivo y destructivo. We have to ask ourselves if you pick up a cell phone, regular cell phone, Nos tenemos que preguntar si about half the tomamos un CO2 emissions teléfono celular, will be down to you. They'll be down to the energy that you consume when you use hay que it. pensar en la energía que consume uno That is generated when you throw it away and replace it. And remember y how la basura que se genera cuando lo tiramos y lo reemplazamos. constantly one of the other characteristics of hyperconsumption is that you can never ever be satisfied. Otra de las características de hiperconsumo es que nunca está uno That, satisfecho. of course, is the great commercial attraction. So that Entonces whatever siempre hay que crear un atractivo comercial. the one with the better camera, the one that can ¿Cuál es la mejor cámara? that has 3D images. La que tiene tres imágenes 3D, The next one will be better. etcétera. Pero la siguiente será mejor. We're missing something important. Siempre queremos algo más. But half of the CO2 emitted by the phone is emitted before you even take it out of the box. It's emitted Ya, in fraction. toda la basura y la energía negativa, es decir, la basura ya se generó desde antes de que lo saque uno de la caja, Extraction. en el ejemplo del celular. The metals that have to be mined and processed, Los metales que se tienen que sacar de las minas. for example. We're looking at manufacturing. We're looking Estamos viendo el proceso de manufactura of space occupied by companies like Foxconn. y de, por ejemplo, los espacios ocupados por las empresas. We're looking at all of those young women who've migrated from rural China into Estamos viendo a todas esas personas que migraron desde China rural. If you look up at the top of the factory, you'll see a ring of nets around. That's to stop people throwing themselves off the roof in desperation. Y hay, por ejemplo, en algunos casos, unas redes en las azoteas para evitar que la gente se aviente desde el edificio. Lives are too valuable to be wasted by killing themselves. Then you look at Por estas condiciones que se han creado de trabajo on en grandes empresas. container ships have become massively bigger over the last 20 years. Por ejemplo, viendo la comercialización, los barcos transportistas se han vuelto cada vez más grandes para poder llevar más mercancía. They're massively destructive of the ports that E igualmente son masivamente destructores por la energía fósil que generan y la contaminación. Y obviamente hay países que no tienen ninguna responsabilidad laboral. It will come to you with a delivery driver who is non-unionized, has the Vendrá a ustedes ese producto de un país donde no hay ninguna protección laboral. trail with them a great legacy of exploitation. Y traen consigo una gran cola de So that one explotación. of the key areas that we need to engage in communication policy is actually about the materiality of these objects. Tenemos que abordar en comunicación lo material de estos objetos, From el materialismo de estos objetos. elsewhere. We don't see it because it's invisible to us. We No are lo missing vemos porque nos es invisible. the machine. And that's part of what hyperconsumption is about. It Pero eso es fixes de lo que se trata el hiperconsumo. the object. It tells you what a beautiful object it is. Nos dice qué bonito es el objeto When you incorporate it into your life, it's totally silent. y lo incorporamos a nuestras vidas, pero todo lo que hay detrás es totalmente silencioso. No vemos lo que hay detrás. We need to retrieve those histories
and we need to engage with the debates. Si about them. recuperamos esas historias, The other issue tenemos que entrar en has debates. to do with the collapse of deliberative democracy. Deliberation, También if you tenemos were el colapso de la in- democracia deliberada. You see that the democracy was seen to have two dimensions: representation. You elected people to speak for you in La democracia tenía dos caras, la representación, se elegía a la gente para representarnos, but you also, before that, and this was Jürgen Habermas's great contribution, before that, you engaged in deliberation. pero about antes de eso se what entraba en deliberaciones. change. And deliberation is not debate. In a debate, you have two. No, que no es un debate. trying to persuade En you. el debate hay dos frentes Deliberation discutiendo is not uno con open-ended. otro. Deliberation is about listening attentively to La deliberación se trata más bien de escuchar atentamente to change your mind, y confront you with cambiar mentalidades. documents. It's that idea of openness that is now being totally destroyed. Esa idea de apertura es la que se está destruyendo actualmente. Let me give you an example. Les voy a dar un One ejemplo. of the, one of the most popular conspiracy theories that is circulating at the moment. Una de las is the teorías so-called más laboratory populares de conspiracy. conspiración que está circulando This is the assertion that COVID-19 was manufactured in the es que Chinese el COVID-19 fue and then manufacturado accidentally it escaped because somebody was y que luego se les escapó in their work, or it was deliberately manufactured by the Chinese. que fue deliberadamente en los medios sociales, las redes sociales, circula muy rápido la información with the corruption of the traditional media. So what you see very y nos enfrentamos clearly también con la is corrupción de los medios tradicionales. controlled by Rupert Murdoch. Now, where does Fox News come from? It comes from part of this great unraveling of regulation that happens. ¿De dónde viene mucha de esta información? Del desmoronamiento de esta información. Part of the regulation is what used to be called the Fairness Doctrine. Y lo que antes se llamaban los reglamentos, Mandated, television networks to give both sides of. por ejemplo, en las cadenas televisivas, So now you have radically partisan. ahora presentation. tenemos There's no need to admit that there's any other way of looking at the world. Ahora tenemos una situación radicalmente diferente. You see that it's taken up in Rupert Murdoch's newspapers around the world, in Britain, in Australia, in the US. Por ejemplo, la cadena de circula la información. Have been there for a very long time. What we now think of as the legacy media. I dislike that. Tenemos obviamente los medios tradicionales que And unfortunately, one of the problems with a lot of the research on new media is that it forgets about old media. y uno de los problemas actualmente en la investigación de los medios nuevos es que se olvidan de los medios tradicionales.
incorporate. So we find ourselves in a very difficult position. Nos encontramos en Find una situación muy difícil entonces. Climate crisis. La crisis climática, Consumption is a major factor. que es un We see factor very little importante. interest in changing the material basis of our everyday life. Se ve muy poco interés en cambiar la base material de nuestras vidas diarias. Issues become almost impossible to debate rationally. Y se vuelve casi imposible de hacer debates racionales. As communication scholars, I think we have a central responsibility. Como Contribute. especialistas en comunicación, creo que tenemos una responsabilidad muy Two importante. of the dimensions are very familiar and ones that many of us have been involved in for many years. First of all, we have to argue very strongly. Hemos estado for the reimposition muchos of regulation. involucrados muchos años. We cannot allow No podemos permitir to dictate the pattern of everyday life for the future. What's happened is that decisions over the structure of communication have Las moved from decisiones sobre la estructura de la comunicación to corporate forums. We wait to see what their next suggestion will be. se han convertido a situaciones corporativas These y guys esperamos dictate what we will have and what we will not have. a ver qué es lo que vamos a tener y qué no vamos a tener. And that's been understood for a very long time. We need to tackle those concentrations of power. Tenemos que enfrentar esas concentraciones de poder. Eso se ha entendido desde hace mucho We tiempo. need to tackle them not only in terms of the contents, No solamente en los contenidos, connection that they offer, but we also need, crucially, to tackle tenemos una responsabilidad the climate crisis and COVID have brought home to us. que nos ha enfrentado de manera importante el COVID y la crisis climática. No one is safe until everyone is safe. Nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. We are into some incredibly difficult questions. Entonces vamos hacia unas preguntas muy difíciles. And those are the questions that I think we need to be in the forefront of asking. Y son las preguntas que nos tenemos que estar preguntando. But our privileges at the moment rest on a basis of massive despoliation Y and exploitation. Nuestros privilegios actualmente descansan sobre explotación masiva. Look at almost any map. If you look at the places that Si vemos cualquier mapa, are to be acutely affected, so we have to take responsibility for that. entonces tenemos que tomar responsabilidades. Communication be. We should ask not only what do we want, No tenemos que preguntarnos no solamente qué queremos nosotros, is environmentally sustainable, sino qué es what kind of energy sostenible, do we argue for? What kind of materials should we make things out of? qué materiales deberíamos de utilizar para el ambiente, para mejorar el Do we ambiente. need a fundamental change in the way we understand the future?
Tenemos que cambiar fundamentalmente la forma en que comprendemos el futuro. Promotes an idea of growth, that a good society is a society that's constantly expanding, Una sociedad constantly accumulating. positiva es una We need to question that quite sociedad, fundamentally and go back nos tenemos que preguntar si es Notion una of sociedad society. correcta, that la que our siempre está expandiendo. And I think this is the great contribution of activists like Greta Thunberg. Creo que esta es una de las Reminded us enormes contribuciones como la de Greta. we have a generational responsibility Tenemos responsabilidades generacionales to our children, to our grandchildren, to our y grandchildren. responsabilidad ante nuestros hijos, nuestros nietos. We have to think about not growing in the same way, Tenemos que pensar en no crecer de la misma manera quality of life in a different way, y ver la vida de otra manera. not accumulating more and more things, No estar not acumulando accumulating más y más cosas, but maybe valuing connections, sino más bien valorando social depth, conexiones, personal development. desarrollo personal, contactos con amigos. We have a great wealth of thought to draw on, but we need to think about it. Tenemos muchos pensamientos de dónde And the future of crecer. communications will be fundamental. Las comunicaciones serán fundamentales. What connectivity tells us is that this is a very valuable addition to our social world. Lo que nos dice la conectividad es que es un agregado muy importante Physically, a nuestros medios sociales. it extends conversations on a much more general basis. We want to be Luddites. We do not want to say we don't want this technology. No debemos decir no queremos esta tecnología. But we need to organize it in a way Tenemos que organizarla de tal manera environmentally sustainable, que sea totalmente sostenible. secondly, socially just. Y segundo, These are socialmente justa. If we do not address them, then I fear we will be living in a permanent state of catastrophe. Si no confrontamos estos problemas, estaremos viviendo en una situación permanente de catástrofe. Uninhabitable. And we will be Inhabitable. faced with serial pandemics Y estaremos lidiando con of a pandemias much more severe kind than we mucho más severas de la que estamos So viviendo we have a actualmente. very stark choice. And I think we have to start right now because we do not have Creo que tenemos que empezar ahora lots of time. porque no tenemos mucho tiempo. Okay, I'll stop there. Thank you. Muchas gracias. Ahora me detengo. Thank you very much, Dr. Murdoch. Very important your words. Just ask a favor, Graham, if you could close your shade. Your face is getting covered by the sun. Yeah, I'll try and I'll try and move a little bit so that. No, let me see. I can move it to. Se está reacomodando el doctor para let's see if we can find a- evitar un poco la sombra que le está cayendo de las persianas con el sol. No, it's still. It's fine. You look mysterious. You look like you're speaking from behind the sun. So no Well, problem. no, it's wait a minute. It's There you go. Perfect. oh, that's better. Perfect. Now. There we go. Sorry. There you go. Excellent. Thank you. Very important. You've managed to articulate so many different levels of this problem. Muy importante, ya he podido articular muchos niveles de este problema. As your title said, communications and catastrophe and Como el environment título lo dijo, comunicaciones y catástrofe of the networks, the urgent need for y la redistribution dominación de las redes, global phenomenon. necesidades de cambiar los fenómenos globales urgentes. And these phones make us think that we live in a fantasy world, right? And this sort of Estos dystopian teléfonos y equipos nos hacen pensar que vivimos en un mundo de fantasía. avatars in virtual space push us every day
towards a more y el personalized espacio virtual nos empuja way cada of día más understanding our humanity and civilization. And you're a ir también off to perdiendo a un poco de real humanidad. wake-up call to think about what is important and to Entonces es muy participate importante pensar en lo que es side importante in the government and in the private sector as well, of course, and bringing this back down to earth and y recovering traer esto a tierra humanity otra vez. and basic principles of social justice and Y truth in sobre todo communication. pensar en justicia The social. problem, from at least speaking from the Mexican point of view, and many, and probably this is probably true in England and other places, that once we start talking about regulating the internet, Una vez que empezamos a hablar de regular el Internet, 4 days we're going to be talking about, que es de lo que vamos a estar hablando 4 those días, defenders of these great corporate monsters, and not only then, but the sort of the general common sense among this sort of consumerist middle class population, which lives off y estas corporaciones gigantescas y el consumo en las clases medias, with protests that what we're trying to promote is censorship, is thought control, is affecting the free market, is entonces se trae protestas de que estamos afectando al mercado libre state control over y que estamos promoviendo el control del Estado sobre las corporaciones. Common sense and is produced and self-produced and by these same networks itself. So how can we break with this discussion and actually create a space? ¿Cómo rompemos con esta discusión? Need for regulation y creamos un espacio en el que se pueda ver la necesidad de regular aggression towards freedom of speech, right? Media and the social networks today are supposed to defend los medios y las redes sociales justamente deben defender al público y a la libertad de expresión. Estamos recibiendo muchas preguntas del auditorio. Well, let me add something that I think we need to put into the mix. I think regulation will only get us so far. There will always be a pushback, and I think it's always going to be incomplete. I think we also need to think about creating an alternative. Creo que también debemos de pensar en crear una alternativa. Of having a public notion of communication and a public notion. Tener una noción pública de comunicación. I've been involved in recently writing a manifesto for public broadcasting and the public internet. Últimamente estuve involucrado en escribir un manifiesto para una empresa de transmisión pública. That we need to create a different space. This would have to be. Pero es evidente que tenemos que crear un espacio diferente. Classic problem. How do you create a space that is not dependent on advertising and corrupting? ¿Y cómo creas un espacio que no dependa de publicidad y promoción? Arbitrary decisions of a private owner, but at the same time is not co-opted by the state. Pero que al mismo tiempo no esté controlada por el Estado. Es un problema muy grande actualmente. Actualmente es un problema mundial en varios países, los regímenes autoritarios que quieren controlar. Y que son muy hostiles a cualquier cuestionamiento. We have an argument about something called cancel culture. This is what is being canceled are right-wing positions. Lo que se está cancelando ahora son las posiciones radicales de derecha. They don't give us enough airtime. So now we have two partisan channels that have been. Ahora tenemos dos canales partisanos. What it forgets is that over 70% of the circulation of the British national press comes from newspapers that have this position. So what is being cancelled? Lo que se les olvida es que el 70% de los periódicos y las publicaciones británicas vienen de esa situación. But it's not that group of voices.
So I think I'm more and more committed to fighting possibly a rearguard action for reconstructing the idea of public service media. Pensando que hay que reconstruir los medios de servicios públicos. There's a philosophical division that commercial media primarily address you as a consumer. Dirigirnos a esta división filosófica de los medios comerciales. Somebody who's going to buy things, somebody for whom those objects will be a route to self-satisfaction para quienes, por ejemplo, la compra de objetos es una ruta a la satisfacción. That addresses you as a citizen, addresses you as somebody who's part of a moral and political community. Y del otro lado, vernos como alguien que forma parte de una comunidad moral. The consumer worldview is that it's radically individualizing. It's about what is good for you. But of course, as we all know, what is good for you depends to a large extent on the quality of collective life. Lo que se piensa que es bueno para uno depende mucho en la vida colectiva. Benefit to you either, even if you have a car with air conditioning. So we have to fight, I think, more assertively for that counter principle to say communication should be a public good. Tenemos que pelear por convertir a las comunicaciones en un bien público y que los ciudadanos tengan responsabilidades con los demás. Hemos visto actos de generosidad increíbles para, por ejemplo, donde la gente se ha asegurado que la gente que los rodea en su hábitat tengan acceso también. Y podemos construir sobre eso. Y tenemos que ser asertivos. In a way, into accepting that this is no longer possible. Hemos estado retrasados en aceptar que esto ya no es posible. It's an incredibly feeble view of the future. Es una forma muy débil de ver el futuro. I think it's not sufficient. Pero creo que no es suficiente. We need to work on an alternative. Necesitamos trabajar en una alternativa. Y he estado pensando en eso durante mucho tiempo. Y las redes de comunicación nuevas nos permiten pensar de otra manera. Que no esté constantemente subordinado al aspecto comercial. Necesitamos crear nuestras redes propias, crear nuestro espacio y redes nuevas. Redes de cooperación. Utilizar estas plataformas a futuro, pero bajar a todos los niveles. Remember, actually, you're looking at one of the great acts of theft in world history, that virtually all of the key innovations that have gone into Google and Facebook were financed out of public money. Hay que pensar que todas las innovaciones que se han metido en Facebook y Google han salido del dinero público y nunca han devuelto nada. Es un robo increíblemente exitoso. Resistirán, pero indeed in the US, there's a more assertive attitude. People can see that this is not sustainable.
Por lo menos, aparentemente en Estados Unidos están empezando a ver que esto no es sostenible. He's earned more than the national income of some small countries. I mean, algunos de las cifras que manejan estas corporaciones son más de los ingresos de algunos países pequeños. while small countries are in a desperate state. Y los países pequeños están en una situación desesperada. And we have to stop. We have to Tenemos que parar eso. say, this is not, on the grounds of justice and humanity, this is simply not acceptable. No es aceptable humanamente y justicia. Participation from Mexico, from the civil society, perhaps even from government. Latin America has been a center for resistance and construction of. América Latina ha sido un centro de resistencia. A key area to work together on these issues. Let me take in some questions from the audience. Alejandro Heredia. Déjeme tomar algunas preguntas de la audiencia. Ningún gobierno actualmente promueve las energías alternativas o transportes como la bicicleta. Perhaps a little bit exaggerated, but he's saying, why aren't governments participating more in creating alternative use of alternative energies and, for instance, the use of the bicycle and different ways of transportation? Or what would be some international cases or European cases in which there's been a real commitment to these issues? Felipe Suárez, el de El Salvador, ¿sí existen regulaciones para las empresas de telecomunicaciones sobre contaminación? To what extent are there regulations for specifically for telecommunications corporations in terms of holding them responsible for contamination and for pollution and environmental destruction? Agustín Solano, de Plan de Ayala Morelos, dice, ¿cuál es la labor que deben promover las universidades para transitar a un mundo digital crítico y sustentable? He's asking about the responsibility for universities. What can universities do to help us transition towards a more critical and sustainable digital world? And let me see, there's one more over here. Do you think Adrián Lugo Piñón asks, do you think Europeans and other nationals from industrialized countries are willing to reduce their massive consumption in the near future, notwithstanding how exposed they have been from advertising? To what extent can we break with this ideology of consumption in Europe itself, which is a center of the production of this ideology? A few questions, you can answer the ones you want or take it out. Algunas preguntas para que conteste las preguntas. Let me introduce another idea. Déjenme introducir otra idea. The paradox of connectivity. La paradoja de la conectividad. One of the things that's been dramatized very clearly in the COVID crisis is what used to be called the digital divide, that not everybody is connected. Hay una situación de que no todo el mundo está conectado. La división digital. When the schools were closed, there were some very good materials online for children. Cuando se cerraron las escuelas había un material muy bueno en línea para los niños. And so those children, their deficit has been compounded because they locked out of physical education. Well, they're also locked out of the virtual education. So, on the grounds of social justice, you would want everybody to be connected. Para justicia social quisiera uno que todos estuvieran conectados para que todos tuvieran las mismas oportunidades. En el caso de los niños, por ejemplo. It's even more urgent to think about the material base of all of this. My own view is that universities particularly es más urgente pensar que las universidades tienen la responsabilidad. Very often people say, "Oh, it's not possible to do this. You're asking the impossible. What can we do?" Well, entonces la gente luego piensa que no se pueden hacer las cosas. I think universities can begin right now. They can a whole list of things. Pero hay muchas cosas que las universidades pueden hacer actualmente. That is used in the university is clean energy. You can make sure that the university, se puede asegurar de que la universidad utilice energía limpia. That it never gives an honorary position to anybody who's
involved in the destruction of asegurarnos de que ninguna universidad le dé una posición honoraria a alguien que esté involucrado en energía sucia. One of the simplest and most productive things you can do is Una de las cosas más simples y productivas one of the problems has been these global supply chains where things are being flown or han sido transported la proveeduría global, donde las cosas se transportan por aire o por mar de un extremo al otro del mundo. That would make a big difference. So I think in the universities we need to have a discussion about what we can do. Entonces, en las universidades tenemos que tener una discusión sobre lo que se puede hacer. We've made these changes, they make a difference. Algunas han hecho cambios, han hecho una diferencia. It's very important to say, look, it's not just down to individuals. One of the Es muy importante que no sea solamente los individuos. Push this argument is to say, well, it's up to you. You know, you could eat less meat, you could have a bicycle, you could have. Se dice, por ejemplo, hay individuos. Tú podrías tener una bici, tú podrías comer menos carne. Come from institutions, not only corporations, but also public institutions. So I think that public institutions should be in the forefront of demonstrating the practice. Entonces, las instituciones públicas deberían de estar al frente demostrando lo que se puede hacer. Buildings are a major source of CO2. Concrete. Por ejemplo, los edificios son una fuente importante de CO2 y el concreto. We think about the materials it's made of. Si pensamos en los materiales que se utilizan. Carbon neutral. These are things that could be done now. We have the expertise to do this. It's not that there's no knowledge about this. It's at the moment there's very little political will. Tenemos ahorita ya el conocimiento para cambiar este tipo de situaciones, pero hay muy poca voluntad política. Like libraries and museums and public broadcasters, they should be in the forefront of demonstrating the ecological. Los medios deberían estar al frente demostrando las posibilidades de mejorar la ecología. The debate, hopefully. I think people will be persuaded not by rhetoric, but by practical examples. Universidades están recibiendo donativos de empresas de combustibles fósiles. You won't be able to use our name to put on your publicity. I think that if there was a collective will to do that. Si hubiera un deseo colectivo de cambiar esto, se podría hacer. We already see museums refusing to take sponsorship, for example. Ya vemos, por ejemplo, a museos negando tomar donativos de empresas contaminantes. Forces people to think about it in a different way. Entonces esto obliga a la gente a pensar de una manera diferente. So I think we need to use all of the opportunities that we have, and there are quite a lot of them. Tenemos que utilizar todas las oportunidades que tenemos. It would be possible, I think, to win the argument in a university to take all of your money out of fossil fuels in a way that it might not be in some other institution. Y por ejemplo, en una universidad, pues definitivamente no aceptar ninguna institución fósil. Sorry. Was that a real phone ringing? Yeah, it's a real. It's a real phone. Yes. So, for instance, to continue the conversation, we still have another 5 minutes before the next panel. So, in Mexico, for instance, we have a progressive new government who has, which has committed to
bringing internet to everybody, right? So there's a project which by the end of the president's administration, which is En México actualmente hay un proyecto que es llevar el internet a todos. everybody, supposedly the objective is that just as, for instance, during the 70s and 80s, in 90s, we brought electricity to the Así entire como country, en los 70s, the 80s y 90s se llevó la electricidad the entire country. Now it's a los rincones, a todos los rincones. the same democratic level to have to overcome this digital divide. But as you're stating, this is not enough, because that could, although it democratizes access to the sphere, it also brings increased penetration to these corporate control and the. Y ahora, claro, tenemos sí, pero con la proliferación de los aparatos, etcétera, incrementa el control corporativo. Broadcasting through the internet. Do you have any kind of or the creation of new ways of public deliberation on these spaces? Do you have any examples from small or large countries from the north or the south which could possibly be an inspiration for us here in Mexico? ¿Tiene algún ejemplo de algún país pequeño o grande que podría ser una inspiración? Well, I think there are some very interesting experiments going on with Hay unos experimentos muy interesantes. Democracy. One of the most interesting places to look is Taiwan. Uno de los lugares más interesantes a observar es Taiwán. What happened in Taiwan was they had some hackers, guerrillas. En Taiwán lo que pasa es que tenían unos hackers interrupting the flow of political debate. Estaban interrumpiendo el servicio. Organize these deliberative fora online, and amazingly, they've actually got the politicians involved with it. Y entonces involucraron a los políticos. Everybody's entitled to participate. Y también promovieron la idea que todo el mundo está con derecho de participar. It's a very interesting example. Es un ejemplo muy interesante el de Taiwán. Lots of examples of deliberative fora that have been that developed a lot around the climate, so that what happens instead of having. Hay muchos ejemplos que se han derivado, por ejemplo, del clima. You have a group of people who are given intensive introductions to the evidence and to the arguments, and then they're asked to. Hay gente a quien se les introduce a la evidencia y los argumentos. Meetings. But there are some interesting experiments of opening that up online. Y entonces algunos experimentos interesantes. For people working face to face, but also to have people able to participate. And what's very de gente que puede participar en estos experimentos. And very realistic choices, sometimes quite radical. Y a veces hay once they've had time to soluciones muy radicales. Talk it through, what they could do in their neighborhood, for example. What do they want? Por ejemplo, sobre qué pueden hacer en la colonia, en el barrio. Experiments. And one of the challenges. Uno de los experimentos y de los retos. And this is the sort of Habermas question, really. I mean, Habermas's idea of the public sphere was first of all these intimate discussions. He uses the notion. Primero empezaron las discusiones íntimas. But also the press as a y después ya lo toma la prensa. Well, we've gone past that now. Ahora ya superamos eso. One of the really interesting things to think about is how to combine face-to-face and connected deliberation. Ahora el reto es pensar en cómo conectarnos con la deliberación. Have a look at the Taiwanese example. It's very interesting and it's unexpected. It's not. Es muy interesante y hasta cierto punto but it's been very successful. no esperado, pero ha sido muy exitoso. Interestingly,
the woman who was the lead hacker is now a member of the government. La persona, volviendo a Taiwán, la persona que era el hacker principal ahora es miembro importante del gobierno. Thank you very much, Graham. I think hopefully this is going to be the beginning of a long-term global alliance for democracy in the networks. It's very important for us from Esto puede ser un paso importante para la democracia en las redes. in Latin America. We have 360,000 students here. Esta universidad es la más grande de Latinoamérica, 360,000 estudiantes. We're very interested in these kinds of issues. Estamos muy interesados en este tipo de temas. And this is obviously a global struggle. Y obviamente es una batalla global la que estamos llevando a cabo. Relationship between Loughborough and the UNAM, between Graham Murdoch and the community of scholars in Latin America. Y muchísimas gracias de parte de la comunidad UNAM. Conversations in the future. I think we need to bend all of our minds to this. The more, the better. Creo que tenemos que todos pensar en esto, todos convertir nuestra mente a eso. Of our event, voy a cambiar, I'll change to Spanish. Cambio de español para invitar al público, por favor, a dar, un aplauso aquí a Graham Murdoch, un aplauso virtual, a ver esas manitas en los comentarios de las transmisiones. Una fantástica intervención de parte del doctor Murdoch, que abre un panorama muy amplio de temas que justamente vamos a ir abordándolos uno por uno a lo largo de esta semana. No se vayan, ahorita a las 11:30 es un nuevo link, por favor. Tienen que volver a ingresar al YouTube, al Facebook o al Twitter, ahí en las redes del PUEDS. Esta transmisión va a terminar, van a tener que entrar en una nueva transmisión, nuevo link desde las redes del PUEDS de la UNAM. La siguiente mesa se llama El lado oscuro de las redes y trabajo, y ahí tendremos la participación de Irene Soria Guzmán, Delia Crovi Drueta, Nicolás Laguna y perdí la lista completa. Este es el problema aquí con lo digital. Un momentito. Aparte de Nicolás, de Irene y Delia, también tenemos a Raquel Ramírez Salgado. Son 4 activistas con un gran trabajo en esta materia de redes sociales que tienen experiencia muy variada desde diferentes partes del mundo. La mesa será moderada o radicalizada, no me gusta eso de la moderación, hay que ir al fondo, a la raíz de los problemas. Erika Pérez es doctora en sociología por Colmex y ella es una muy destacada investigadora del Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad y miembro de Tlatelolco Lab. Así que no se vayan, ahorita vuelven a conectarse a esa transmisión y big hug to Graham Murdoch. Thank you so much for being with us today. My pleasure. Yeah. Could I just say, I know some people want you to ask questions and didn't have the chance. Porque algunas personas querían preguntar. Y por favor, a los que no tuvieron oportunidad de preguntar, mándenme un correo electrónico. Yeah, it's very easy to find on the web if you look on the web for me. But it's my name, G.Murdoch, LBORO.ac.uk. Es muy fácil de encontrar mi dirección si la buscan en internet. Con mucho gusto contestaré los correos. Thank you for your hospitality and enjoy the rest of the conference. I'm sure it will be wonderful. Gracias por su hospitalidad y diviértanse con el resto de la conferencia. Estoy seguro que será maravillosa. Gracias.